9 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE publicó reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Mañana se realiza Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos, organizado por Ashanti y promovido por el JNE. Conozca todo sobre la regulación de las campañas electorales en soporte digital. Vamos ahora con el desarrollo de nuestra información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, recordó que los órganos electorales sufrieron ataques desmedidos en los últimos procesos electorales en países como Perú, Argentina, Chile y otros. Ello en el conversatorio sobre las lecciones aprendidas organizado por IDEA Internacional. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, participó en el conversatorio sobre elecciones aprendidas en las elecciones de Argentina, Chile, Honduras, Nicaragua y Venezuela, y en su intervención destacó que los ataques hacia las instituciones electorales se volvieron una constante en los últimos procesos electorales. En esa misma línea, el magíster Salas Arenas recordó a los participantes que Uniori aprobó un conjunto de acuerdos con el objetivo de proteger a los entes electorales frente a los ataques desmedidos e injustos que se vienen generalizando en la subregión. Cabe destacar que en la reunión virtual organizada por IDEA Internacional participaron autoridades y destacados expertos electorales en Argentina, Chile, Honduras, Nicaragua y Venezuela. De igual forma, fue motivo para tratar sobre los retos que ha representado la realización de elecciones en un contexto de pandemia, la aplicación de reformas electorales, la participación de la ciudadanía en procesos electorales, entre otros temas. Bien, también les recordamos que el Pleno del JNE publicó el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, el cual contiene disposiciones que regirán desde la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones publicó normas sobre propaganda electoral y publicidad estatal para comicios regionales y municipales 2022. Estas medidas regirán en todo el país desde la convocatoria al proceso electoral. El documento establece que constituirán infracciones en materia de propaganda electoral usar las oficinas públicas y los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos de propaganda en favor o en contra de cualquier organización política o candidato, y la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité político. En relación a la publicidad difundida a través de otras modalidades comunicativas como prensa escrita, redes sociales, paneles, entre otros, se exige que se informe de la misma a través de un reporte posterior en un plazo de 7 días hábiles, que se cuente desde el inicio de la difusión. Cuando la publicidad estatal se difunda en redes sociales y o plataformas digitales oficiales, se debe informar el enlace o link donde se ubica el elemento publicitario. La infracción de esta normativa implicará que se ordene el cese, retiro o adecuación de la publicidad estatal, propaganda indebida o infracción a la neutralidad, según corresponda, bajo aparcimiento de amonestación pública y una multa que oscila entre 30 y 100 UIT, que vendría a ser desde 132.000 a 440.000 soles. En primera instancia, los casos son tratados por el Jurado Electoral Especial y en última y definitiva instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y con miras a los próximos comicios, las autoridades regionales y municipales que renuncien o soliciten licencia sin goce para postular como candidatos deberán seguir las disposiciones que veremos en la siguiente nota.
El Jurado Nacional de Elecciones publicó las disposiciones referidas al mecanismo de reemplazo en los casos en que autoridades regionales y municipales renuncien o soliciten licencia para participar como candidatos en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. En esa línea, en la resolución 0919-2021 sobre el reemplazo de gobernadores regionales que renuncien, señala que si un gobernador regional renuncia, a partir de la efectividad de la misma, el vicegobernador regional asume las funciones del titular. Seguidamente, en un plazo mayor de 10 días hábiles, el vicegobernador deberá solicitar al JNE la expedición de la credencial que formalice su designación en el cargo. Asimismo, establece sobre el reemplazo de alcaldes que renuncien que de darse la renuncia de un alcalde a partir de la efectividad de la misma, el primer regidor o en su defecto el que corresponde en el orden de prelación asume las funciones del titular. De igual forma, en un plazo de 10 días hábiles, el regidor que asume la alcaldía debe solicitar al JNE la expedición de la credencial que formalice su designación en el cargo de alcalde, así como la del accesitario que asumirá la función de regidor. Por otro lado, también existen disposiciones para las autoridades regionales y municipales que soliciten licencia sin goce de haber para que participen como candidatos en los comicios. Entre ellas, si el gobernador regional solicita licencia, el vicegobernador regional asume inmediatamente las funciones del titular mientras dure la licencia. Asimismo, se precisa que las licencias que soliciten para postular como alcalde, regidor o consejero regional culminan el día de la elección y las autoridades deberán asumir sus funciones al día siguiente. Sobre las licencias sin goce que soliciten para ser candidatos a gobernador y vicegobernador regional, deberán reasumir sus funciones al día siguiente de la proclamación de los resultados, con excepción de aquellos que participen en una segunda elección. El Jurado Nacional de Elecciones promueve el Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos organizado por Ashanti, que se inicia mañana viernes hasta el 12 de diciembre en Huampaní, Chosica. La actividad tiene por objetivo crear estrategias para la defensa de los derechos de ese segmento poblacional. Del 10 al 12 de diciembre, el JNE realizará el cuarto Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos en Huampaní, Chosica, a fin de impulsar un espacio de discusión y debate para la defensa de sus derechos humanos y su desarrollo socioeconómico. Este encuentro, que es coorganizado por la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti Perú y la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también busca fomentar una campaña audiovisual Jóvenes Afroperuanos del Bicentenario, que permita la sensibilización y concientización nacional sobre los derechos de los integrantes de esta población. Igualmente, fortalecer los comandos juveniles afroperuanos contra la COVID-19 que faciliten una campaña informativa de vacuna y prevención del virus en estas comunidades. En el Congreso participarán jóvenes afroperuanos entre 18 y 35 años de edad, pertenecientes a comunidades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ica, Arequipa y Tacna. Conforme a los protocolos de bioseguridad por la COVID-19, todos los asistentes presentarán su carnet de vacunación con las 2 dosis. Y precisamente sobre la nota que acabamos de ver ahora tenemos una entrevista con Pilar Rojas. Ella es especialista del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. Pilar, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gracias por acompañarnos, Pilar. Por favor, coméntenos cuál es el objetivo de este cuarto Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos. Así es. Bueno, este cuarto Congreso tiene como objetivo generar un espacio de discusión, de diálogo sobre la situación de las juventudes afroperuanas en este país y principalmente en el marco del Bicentenario, un espacio donde jóvenes afroperuanos van a reunirse para debatir diferentes estrategias relacionadas a la promoción y defensa de derechos humanos y también en un contexto de pandemia, de qué manera las juventudes afroperuanas pueden enfrentar los retos relacionados a los problemas sociales y económicos que enfrentan. Bien, ¿cuándo se va a realizar el Congreso y si este va a ser de manera presencial?
En efecto, va a ser de manera presencial del 10 al 12 de diciembre en la ciudad de Lima, en el distrito de Chosica, y es el cuarto congreso que se realiza o que impulsan tanto Ashanti con Asonet, las organizaciones afroperuanas, de manera continua, ¿no? Y eso es también una iniciativa buenísima de formación de jóvenes afroperuanos que viene siendo constante y que además es apoyada por las entidades públicas. ¿Cuántas personas participarán del Congreso? Se espera que se reúnan cerca de 80 jóvenes en el Congreso. Sí. Bien, ¿qué contiene el programa de trabajo durante estos 3 días? Bueno, se va a debatir distintos temas. El primero de ellos, definitivamente, la situación de los pueblos afroperuanos y específicamente de las juventudes afroperuanas, sus principales problemáticas. Y como bien señalaba, la estrategia, qué estrategias se proponen desde las juventudes, qué propuestas también de políticas se podrían implementar, y además la construcción de una agenda afroperuana, sobre todo de cara a las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Pilar, ¿cuál es el aporte del Jurado Nacional de Elecciones en la integración y la inclusión de los jóvenes afroperuanos? Desde el Jurado Nacional de Elecciones lo que venimos haciendo es justamente acompañar estos procesos de fortalecimiento de capacidades, de visibilización de la participación política afroperuana, y en este Congreso específicamente apoyar justamente las propuestas de formación, de capacitación, a través de tanto de especialistas del jurado como la difusión de este evento. Si hacemos un diagnóstico actualmente, ¿cómo es la participación electoral de esta población? Bueno, de acuerdo a la encuesta de ciudadanía del Bicentenario elaborada por el Jurado Nacional de Elecciones, en la primera vuelta, por ejemplo, cerca del 89% de personas que se autoidentifican como afroperuanas han participado en la primera vuelta de las elecciones generales 2021. Bien, perfecto. Respecto a la representación política, ¿ellos tienen representantes en el Legislativo Nacional? Realmente sí. De hecho, se han presentado 20 candidaturas autenticadas como afroperuanas y han ingresado al Legislativo 2. ¿Cuáles son? Sí. Que me gustaría agregar, Paloma, es que a lo largo de las últimas elecciones generales han participado, si bien no una cantidad, digamos, representativa de candidaturas, pero llama la atención que casi siempre son más mujeres afroperuanas las que candidatean en comparación con sus pares hombres. Bien, qué dato tan interesante. Pilar, respecto a las principales demandas, necesidades de la población afroperuana, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son sus inquietudes? Volviendo también a la encuesta de ciudadanía al Bicentenario, ¿no? Esta encuesta señala que las principales preocupaciones de la población afroperuana está ligada principalmente por el acceso al empleo, y definitivamente ha sido una de las poblaciones más afectadas debido a la pandemia y todas las consecuencias que ello ha traído, ¿no? Entonces, este es un problema, digamos, prioritario. También hay una preocupación definitivamente por la economía, muy ligada al acceso al empleo. Y en tercer lugar, han identificado como un problema prioritario la corrupción y todos los efectos y consecuencias que ello trae en las políticas públicas, también dirigidas para este sector. Y un cuarto eje prioritario ha sido justamente la violencia de género, ¿no? Que está también presente en este grupo social. Bien, Pilar, y si puedes, coméntanos cuáles son las otras actividades que realiza la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, porque como recordamos este es el 4º congreso, pero también ustedes realizan otro tipo de actividades dirigidas específicamente a esta población. Así es, Paloma. Desde el 2016, desde el jurado tenemos una mesa de diálogo para la participación política afroperuana, y desde esa mesa de diálogo donde están las principales organizaciones afroperuanas, debatimos, se propone diferentes actividades y acciones para justamente fortalecer esta participación política, ¿no? Y esto se ha reflejado a través de mesas de trabajo, se ha reflejado en la elaboración, por ejemplo, de una agenda de la población afroperuana en estas últimas elecciones,
También realizamos una revisión, un análisis de los planes de gobierno referido a las propuestas dirigidas a la población afroperuana, que también vamos a realizar en estas elecciones regionales y municipales. Y asimismo, como tú lo has señalado, acompañamos los diferentes procesos de formación de capacidades de este grupo de la población afroperuana, ¿no? Entonces ya hemos tenido cerca de 2 a 3 escuelas, justamente con estas organizaciones, con Ashanti, con Asonet, y otras más, ¿no? Entonces estamos en esa labor, y además también tenemos una labor justamente de difusión, de sensibilización a la población para reducir la discriminación y la violencia producto de justamente la discriminación racial, que es una problemática fundamental o clave para la población afroperuana. Perfecto. Listo, Pilar. En todo caso, ustedes tienen mañana el inicio de esta actividad, ¿no? Les deseamos muchos éxitos y a seguir trabajando en favor de las diferentes poblaciones en nuestro país que necesitan participación y representación. Ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente, Paloma, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta y ahora les contamos una noticia muy interesante. Si usted necesita acceder a algún servicio del Jurado Nacional de Elecciones, podrá hacerlo de forma rápida y segura, escaneando con su celular el código QR. A partir de hoy, los usuarios podrán acceder a los servicios del Jurado Nacional de Elecciones, como dispensa virtual de multas electorales, mesa de partes virtual, consulta de estado de afiliación y organizaciones políticas, escaneando con el celular el código QR. De esta manera, el JNE se convierte en uno de los organismos electorales en implementar este servicio para agilizar los trámites de forma rápida y segura. Con la implementación de este nuevo servicio a través de los canales digitales, el usuario ahorrará mucho tiempo, ya que tomará solo unos segundos para escanear el código QR y acceder a la información que desee. Con ello, los usuarios podrán tramitar y recibir la información que solicitan sin necesidad de acudir a una oficina electoral, evitando salir de sus hogares ante esta posible tercera ola del COVID-19. Y tras la aprobación del cronograma para las elecciones regionales y municipales, conozca los hitos que tendrán lugar en los próximos meses. Veamos. Luego que el Jurado Nacional de Elecciones aprobara el reglamento que establece las competencias del máximo ente electoral en las elecciones regionales y municipales 2022, se fijó también el cronograma que guiará el curso de los comicios en todos los momentos del proceso electoral. En ese sentido, el cronograma de las elecciones regionales y municipales 2022 aprobado establece las siguientes fechas. El 6 de marzo sería la fecha límite para la aprobación del padrón electoral. Tras la realización de las elecciones internas de las organizaciones políticas en mayo, el 7 de junio será la fecha límite para la publicación de los resultados. El 14 de junio, fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, ello ante los jurados electorales especiales. El 24 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tendrá como fecha máxima para realizar el sorteo de miembros de mesa, que serán los principales actores en los comicios regionales y municipales. El 3 de agosto del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones tiene como fecha límite para la publicación de fórmulas y listas que participarán, así como para renuncias y retiro de candidatos. La labor del JNE continuará hasta el 18 de agosto, que será la fecha máxima para resolver tachas y exclusiones de candidatos, continuando hasta el 2 de septiembre para resolver apelaciones sobre tachas. El 1 de octubre será la fecha límite de exclusión por situación jurídica de candidato. Como día establecido para las elecciones regionales y municipales está el 2 de octubre del 2022, y de realizarse una segunda vuelta, la fecha probable sería entre el mes de noviembre y diciembre.
Para conocer el cronograma y cada fecha de los momentos previos a los comicios, podrá ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones y ubicar en la parte inferior la pestaña Reglas elaboradas por el JNE para las elecciones regionales y municipales 2022 y ubicará la resolución sobre el reglamento aprobado que contiene el cronograma para los comicios de octubre próximo. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con Óscar Sánchez Muñoz. Él es profesor de Derecho Constitucional, además vicedecano de la Universidad de Valladolid. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Señor Sánchez, en su libro La regulación de las campañas electorales en la era digital, desinformación y microsegmentación en las redes sociales con fines electorales, usted señala que en las redes sociales van cambiando constantemente, se van actualizando, sin embargo, la normativa, la regulación se queda obsoleta. ¿Cómo es que se puede cambiar esta situación? ¿Qué es lo que se debe hacer al respecto? Pues sí, la verdad es que eso sucede muchas veces. Es decir, las campañas electorales actuales no tienen nada que ver con las campañas electorales que conocíamos hace 10 o hace 20 años, ¿no? La televisión, por ejemplo, va perdiendo cada vez más importancia y, sin embargo, pues los mensajes a través de las redes sociales o incluso de sistemas de mensajería pues van adquiriendo una importancia mucho mayor. Entonces, la legislación electoral tiene que adaptarse a estas nuevas realidades, tiene que tener en cuenta cuáles son los nuevos actores que participan en la campaña junto a los partidos y junto a los candidatos y sobre todo, pues, establecer una serie de garantías para que estas nuevas formas de comunicación no supongan una perturbación del debate plural y abierto que debe haber antes de las elecciones y no quebranten el principio de igualdad de armas entre los distintos competidores. ¿Cómo se puede regular contra la desinformación sin que se vulnere la libertad de expresión y otros derechos fundamentales? Pues sí, efectivamente ese es una de las preguntas que se está planteando ahora mismo prácticamente todo el mundo. Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de regulaciones porque efectivamente se corre el riesgo de afectar de una forma excesiva a la libertad de expresión, que es el fundamento de toda sociedad democrática. Y lo que yo sugiero en mi libro es que tenemos que olvidarnos un poco del control de contenidos, de establecer nuevos ilícitos en relación con los contenidos y fijar sobre todo la regulación en cuestiones como las técnicas de difusión que se utilizan, como por ejemplo los mecanismos automatizados de difusión a través de bots o las técnicas de microsegmentación basadas en el análisis de Big Data, ¿no? Ese tipo de cuestiones son en las que se debe incidir. Y luego también una cuestión muy importante es que tenemos que contar con las compañías tecnológicas, tenemos que convertirlas en nuestras aliadas y a través de mecanismos de corregulación pues tratar de buscar el equilibrio necesario entre todos los derechos, pero por supuesto, sin dejar de garantizar la libertad de expresión. Otra de las propuestas que usted menciona en este documento es sobre la autorregulación y la regulación externa. ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste? Sí, precisamente de eso es de lo que estaba hablando. Las compañías tecnológicas han sido parte del problema y ahora necesitamos que sean también parte de la solución. Por tanto, hay que contar con ellas y para que a través de mecanismos de autorregulación pues de alguna manera garanticen la transparencia de las comunicaciones. El principal problema que se ha visto es que se han producido campañas de desinformación, en algunos casos masiva, en las cuales los destinatarios de esos mensajes no eran conscientes de cuál era el origen de esos mensajes, de quién estaba pagando por ellos y de por qué los estaban viendo ellos, por qué ellos eran destinatarios de esas comunicaciones. Entonces, las compañías tecnológicas tienen un papel muy importante a jugar para garantizar la transparencia y yo de lo que hablo es de una autorregulación supervisada o de una corregulación, es decir, de manera que los poderes públicos también intervengan para trabajar conjuntamente con estas compañías tecnológicas y establecer pues, cuáles son los fines, los mecanismos de regulación necesarios
sin que quepa establecer lo que podríamos denominar como una especie de censura privada. No se trata de eso. Se trata de, de alguna forma, como digo, siempre buscar el equilibrio entre los distintos derechos en juego. Usted señala que existen dos tipos de desinformación, la ideológica, geoestratégica y la desinformación con motivos económicos. ¿Cómo los define? En realidad sí son tres, ¿no? Porque la ideológica y la geoestratégica se pueden también diferenciar. Hay una desinformación que tiene motivación ideológica, es decir, que pretende influir en el modo de pensar, incluso en el comportamiento electoral. Luego hay una desinformación de tipo geoestratégico, que es la que utilizan potencias extranjeras para tratar de interferir en los mecanismos democráticos de otros países, sobre todo generando desestabilización, tratando de potenciar las divisiones internas que ya existen en el seno de esas sociedades. Y luego, por último, pues hay una desinformación también con una motivación puramente económica, porque la desinformación es rentable. Los contenidos de desinformación se comparten y se comparten además mucho más incluso que las noticias verdaderas, y eso hace que se generen unos beneficios publicitarios que son también importantes para algunas personas. Y en el contexto de las campañas electorales, ¿quiénes estarían detrás de esta información falsa, de las fake news que circulan a través de las redes sociales, incluso a través de medios de comunicación? ¿Y por qué? Bueno, hasta ahora lo que se ha visto, todos los estudios que se han hecho sobre cómo se están utilizando este tipo de técnicas en los procesos electorales, existe un proyecto de la Universidad de Oxford que año a año va haciendo un informe sobre lo que ellos denominan mecanismos de propaganda computacional y se está apreciando que ya cada año son más los países en los que se utilizan este tipo de armas, ¿no? Este tipo de técnicas. Creo que en el último informe eran ya más de 90 países los que habían experimentado de alguna manera este tipo de campañas, ¿no? Y bueno, pues los actores pueden ser actores políticos internos, es decir, muchas veces se utiliza este tipo de técnicas de comunicación, lo utilizan los propios partidos políticos o los propios candidatos para hacer de alguna manera el trabajo sucio de la campaña, o bien para eludir los límites de gastos electorales. Luego también nos podemos encontrar con otros actores poderosos, es decir, poderes económicos, tanto internos como externos, que estén interesados en influir en el resultado electoral. Bueno, pues por último, como decía también, incluso pues simplemente personas que buscan un beneficio económico. Bien. ¿Cómo ha observado el papel de los organismos electorales a nivel internacional en diferentes países del mundo en el trabajo contra la desinformación? Los organismos electorales, la verdad es que se están poniendo al día y con mucha velocidad. Es muy destacable realmente la labor que están haciendo. Están trabajando muchas veces con las compañías tecnológicas, incluso en equipos mixtos, ¿no? De personas de las compañías con personas de los organismos de gestión o de control electoral. Y bueno, pues yo creo que poco a poco pues vamos avanzando para conseguir pues un mejor conocimiento, para empezar, un mejor conocimiento de estos fenómenos y una mejor manera de poderlos abordar. La verdad es que son muy diversos los tipos de organismos y las capacidades que tienen unos u otros, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro pues lo que destaco es que, por ejemplo, la Junta Electoral Española, pues al ser una administración que carece casi totalmente de medios, pues no tiene posibilidades ni de investigar ni de poder ejercer prácticamente ningún control, y esto pues me parece que debería corregirse. Pero en cambio hay otros organismos electorales que sí que pues disponen de muchos más medios y que están actuando pues de la mejor manera posible para atajar este fenómeno. Bien, le comento que aquí en el Jurado Nacional de Elecciones se ha implementado el Comité Técnico de Fact-Checking. Es básicamente un verificador que capta una noticia falsa y la desmiente, ¿no?, con las versiones de los miembros de los organismos electorales que tenemos en el país. ¿Usted ha visto esta iniciativa? Bueno, no la conocía, la verdad, pero sí, son iniciativas que se está realizando aquí, pero también se están realizando en otros países. Yo creo que es un complemento, es decir, al final
estamos ante un fenómeno que es multidimensional y la respuesta tiene que ser también multidimensional. Y una de las dimensiones que hay que tener en cuenta es la de promover una información de calidad hacia los ciudadanos, bien fomentando el periodismo de calidad, por un lado, pero también con iniciativas de fact-checking que pueden venir dadas por organismos públicos o bien por organismos privados, es decir, por los propios medios de comunicación, e incluso existen iniciativas en algunos lugares de lo que se llama el fact-checking distribuido, en el cual, digamos, son los propios ciudadanos quienes son destinatarios de los mensajes, los que trabajando en red contribuyen también a ese fact-checking. Por tanto, desde luego, esa es una de las cuestiones en las que es preciso trabajar. Por supuesto, todo suma en la lucha contra la desinformación. Señor Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias por invitarme y a su disposición. Gracias, cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la regulación de las campañas electorales en la era de la desinformación. Tenemos que hacer una brevísima pausa, volvemos. Bien, y la Agencia de Noticias Andina nos presenta a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo afirmó que el turismo será el motor que impulse el desarrollo nacional y que permitirá recuperarnos de los duros golpes que generó la pandemia. Manifestó que es el momento de promover nuevos circuitos turísticos en diversas regiones del Perú y que para el próximo año se está asignando 551 millones de soles al presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo que representará un incremento del 12% respecto a este año. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, indicó que hasta el momento no se ha corroborado la presencia de la variante Omicron en el país y que se realiza una vigilancia permanente a nivel nacional para determinar qué variantes circulan en el Perú. Por otro lado, recuerde que desde mañana regirá en todo el Perú la obligación de presentar el carnet de vacunación contra el COVID-19 con las 2 dosis para ingresar a espacios cerrados. Las Fuerzas Armadas continúan su labor de atender a la población de Amazonas afectadas por el sismo de 7.5 grados. Por ello, personal y aeronaves de la Fuerza Aérea y el Ejército trabajan en la evacuación de los pobladores y en la distribución de ayuda humanitaria. El Banco de la Nación dispuso adelantar el horario de atención en 4 agencias estratégicas ubicadas en los distritos de Caraballo, Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador desde las 6 de la mañana de lunes a viernes y los sábados a partir de las 8 de la mañana. Esta medida es parte de las estrategias para pagar el bono Yanapay a los beneficiarios del Grupo 4, conformado por más de 3 millones de personas. Un equipo peruano de escolares obtuvo el primer puesto en la 32ª Olimpiada Matemática del Cono Sur, organizada en Paraguay de manera virtual, ganando 3 medallas de oro y 1 de plata. Se trata del triunfo por 8ª vez consecutiva de una delegación nacional de escolares. La delegación estuvo conformado por Ángelo Flores, Carla Fermín, Rolly Mamani y Diego Coronado. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y estamos ahora conectados con Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos reporta sobre las principales actividades del ente registral en todo el país. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. Testimonios de registradores de RENIEC que viajan a lugares recónditos del Perú en las vías de la Armada peruana. Las plataformas itinerantes de acción social PIAS de la Armada peruana permiten que los trabajadores de RENIEC puedan trasladarse a lugares lejanos del país en busca de ciudadanos indocumentados para apoyarlos en su proceso de documentación. Un trabajo que requiere de mucho sacrificio de parte de los registradores que por más de 30 días se internan en las comunidades más alejadas de nuestro país para documentar a nuestros compatriotas. En este informe conoceremos sus testimonios.
Betsy tiene varios años como registradora de RENIEC. Este año ha tenido la oportunidad de participar en 3 campañas PIAS. Ello ha requerido que se ausente por largas temporadas. Para mí es muy satisfactorio poder dar la identificación a aquellos ciudadanos que se encuentran a lo lejos de una ciudad, ¿no? De una agencia, y poder apoyarlos, poder hacer la inscripción de un acta de nacimiento, entregarles sus DNI es muy satisfactorio, nos llena de alegría, ¿no? Poder ayudar a estos ciudadanos y siempre me gusta estar haciendo estos viajes, ¿no? Porque realmente se aprende mucho y se conoce bastante, ¿no? Cómo vive esta población lejana, que nunca pueden salir a una ciudad, que no tienen recursos económicos, y poder brindarles este apoyo es muy, muy satisfactorio, en verdad. La emoción de Betsy al declarar sobre la labor que realiza es indescriptible, un sacrificio que asume con todo el profesionalismo que la caracteriza. Bueno, lo que sacrifico, es estar lejos de la familia, ¿no? Por varios días. Prácticamente uno regresa de un viaje, está 1 o 2 semanas en casa, luego otra vez está viajando y en ciertas partes se extraña a la familia. Osman Wong lleva 11 años trabajando para RENIEC en estas campañas. En 35 días de campaña a bordo del PIAS Río Yavarí, ha visitado 19 comunidades y se siente orgulloso de haber cumplido su labor de la mano de otras entidades del Estado. Somos los que hacemos visibles pues, al ciudadano, ¿no? De ser considerado solamente en el padrón de la comunidad, a ser ya considerado como ciudadano del Perú y tener acceso a todos los servicios, ¿no? O sea, yo permanentemente en estos 35 días he estado en contacto con el personal médico, enfermería, porque todos los servicios de una u otra forma tenía que validarlos yo con el DNI, ¿no? Sí, es magnífico, ese es un trabajo de equipo y ese es espectacular. Mirko Arévalo lleva más de 11 años como registrador de RENIEC, pero es la primera vez que se embarca en las plataformas PIAS de la Armada peruana. Bienvenidos al BAC Yavarí. En estos momentos les invito a pasar para mostrarles la oficina de RENIEC, donde realizamos los trámites a las comunidades de la cuenca del río Yavarí. Esta es la oficina donde nosotros atendemos. Él nos cuenta que ha sido una experiencia enriquecedora y que incluso estuvo presente en la inscripción de un recién nacido en el PIAS. Sí, fue en la comunidad de San Sebastián, se atendió un parto de emergencia y la labor que RENIEC tiene que realizar es la inscripción del acta de nacimiento, que es primero, para luego realizar el trámite del DNI. El niño se llama Harold, recuerdo mucho el nombre, ha sido la primera experiencia dentro del buque para mí, ¿no? Y me siento pues muy contento, feliz de haber hecho esa labor social. Nuevamente un trabajo en conjunto de diversas entidades del Estado para salvaguardar el bienestar y los derechos de los ciudadanos, en este caso de comunidades alejadas del Perú. Roger Bustíos lleva, como muchos trabajadores, ya varios años trabajando para RENIEC, pero esta es su primera experiencia trabajando en un PIAS. Él nos cuenta que esta experiencia lo ha conmovido mucho. Bueno, la gente es de condición económica bien humilde y da gusto ayudarles a ellos. El que te digan gracias a uno le satisface y de alguna, tan importante como el pago, es ese gracias que a uno le dan. Roger nos cuenta que los pobladores de estas comunidades son muy agradecidos y comparten hasta lo que menos tienen. El caso familiar de Roger también ha sido muy conmovedor, sobre todo al saber que se ha ausentado de su familia por más de un mes. Sí, al comienzo fue muy difícil, muy duro, la despedida, sabiendo que voy a volver en diciembre, ¿no? Pero mi esposa me entendió, hablamos bastante sobre el tema y
con la idea que voy a servir a otras personas, de alguna forma te reconforta eso, ¿no? O sea, vas a ir a ayudar a otras personas que necesitan, que están en condiciones muy precarias. Entonces eso a uno lo llena y hace posible que uno se fortalezca mentalmente para poder ir para adelante. Cabe resaltar que hasta la fecha se ha logrado más de 130.000 atenciones a más de 60.000 personas, 206 comunidades atendidas en 9 provincias y 27 distritos. Aún se encuentra navegando una embarcación en la provincia de Ucayali y esto hará que se sigan sumando más atenciones para este 2021. ¡Misión cumplida! Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y el Ministerio de Salud también nos informa sobre las actividades del sector en su microinformativo nacional. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. En el marco del Día Mundial del SIDA, 300 personas representantes de la sociedad civil, ONG, instituciones públicas y privadas que trabajan por la prevención del SIDA, formaron un lazo humano rojo en las instalaciones del Estadio Nacional. Esta iniciativa sirvió para simbolizar la solidaridad y la no discriminación a las personas seropositivas, teniendo en cuenta que en nuestro país existen un promedio de 91.000 habitantes que viven con VIH, muchos de los cuales desconocen su situación. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, lideró acciones de supervisión en salud, traslado de equipos e insumos sanitarios para la atención de emergencia sísmica que ocurrió en la región Amazonas, a raíz del último terremoto de 7.5 grados que afectó a Chachapoyas y que ha dejado a varios damnificados y a 25 centros de salud afectados. El presidente del Perú, Pedro Castillo, junto con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, y el gobernador regional, Manuel Yempén, inauguraron una planta de oxígeno criogénico en Pacasmayo, que cuenta con una capacidad para llenar 300 cilindros de oxígeno de 10 metros cúbicos. Dicho equipo fue implementado por el proyecto Legado y servirá para estar preparados frente a un eventual repunte de pacientes de COVID-19. Es una nueva variante que ha sido identificada en Sudáfrica y que ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación. Esta nueva variante, por sus múltiples mutaciones, podría ser una variante con mayor transmisibilidad y también podría tener un impacto sobre la efectividad de la vacuna. Pero es importante que se realicen más estudios para poder caracterizar bien a esta variante. Las vacunas que tenemos actualmente en el país sí protegen contra esta nueva variante y contra las variantes que vienen circulando en el país. Por eso es importante que te vacunes con las 2 dosis y si te toca tu dosis de refuerzo, completa tu tercera dosis. Que hay 2 medidas principales para poder protegernos de esta variante. Primero, la vacunación. Hay que completar las 2 dosis, así como la tercera dosis de refuerzos. Además, tenemos que mantener las medidas preventivas, como el uso de doble mascarilla, así como la KN95, y evitar lugares con muchas personas y poco ventilados. Y recuerda, evita en todo momento romper tu burbuja familiar. Eso te va a ayudar a protegerte a ti, así como a tu familia. Bicentenario del Perú. Es el turno ahora del Seguro Integral de Salud, que nos da cuenta de las actividades y acciones más trascendentes de esta institución a nivel nacional. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Las personas en situación de vulnerabilidad sanitaria, como el grupo poblacional con discapacidad severa, cuentan con la protección financiera de salud del SIS. En la actualidad, más de 95.000 ciudadanos con deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales permanentes son asegurados de forma directa al Seguro Integral de Salud. Los detalles en la siguiente nota.
La IAFA, Seguro Integral de Salud, financió las atenciones médicas de 95.695 personas con discapacidad severa a través de consultas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, sesiones de rehabilitación, prótesis, entre otros. La discapacidad severa es un estado en el cual una persona tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales que requiere del apoyo o la atención permanente de un cuidador. Ellos pertenecen a la población en vulnerabilidad sanitaria, con derecho a contar con un seguro de salud gratuito. Del total de asegurados, el 46% de las personas con discapacidad severa que recibieron protección financiera son mujeres, mientras que el 54% varones. Además, los ciudadanos entre los 30 y 59 años representan el 36% del total de afiliados con discapacidad severa. La primera infancia también es uno de los grupos vulnerables que tienen cobertura al 100%. Son 20.890 bebés, niños y adolescentes que son atendidos en los establecimientos de salud, pues están afiliados al CIS gratuito o CIS para todos. En Cajamarca, el CIS tiene asegurados a 12.946 personas con discapacidad. En Lima son 9.008, Piura 8.194, Huánuco 7.048 y 5.626 en Cusco. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Y por otro lado, la Contraloría General de la República detectó responsabilidad penal en funcionarios de Chepén a raíz de la entrega irregular de una buena pro a una empresa para la construcción de locales educativos. El informe es en nuestro canal aliado TV Cosmos. La Contraloría General identificó responsabilidad penal y administrativa en 3 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chepén, quienes otorgaron la buena pro a un postor cuya oferta no respondía a las características y requisitos funcionales y condiciones requeridas por el área usuaria para la rehabilitación de 3 locales escolares ubicados en el distrito de Chepén, que contemplaba un presupuesto de más de 4,5 millones de soles. El comité especial, conformado por 3 funcionarios, pues no, ha recibido una propuesta completamente diferente, ¿no?, con modificaciones de partidas, ¿no? Y no obstante, pues se le ha otorgado la buena pro. Y se le ha otorgado la buena pro, se le ha calificado, se le ha admitido, lo cual pues evidencia un presunto direccionamiento, lo cual estamos revelando en este informe. ¿En el caso de los 3 colegios? Sí, exactamente, porque como es un paquete, hay un solo ganador, y este ganador pues la información que ha presentado no debió haber sido ni siquiera admitida. Para la Comisión de Control, dicha situación debió ser advertida por el Comité de Selección, toda vez que 2 de sus 3 integrantes tenían conocimiento del objeto de contratación, así como de las partidas y especificaciones técnicas consideradas en el expediente técnico. No, nosotros hemos encontrado en las diferentes provincias un modus operandi parecido. Entonces, son los miembros del Comité Especial quienes están asumiendo una responsabilidad, una presunta responsabilidad penal identificada por la Contraloría, porque estamos acá viendo un presunto direccionamiento pues de los procesos de selección. Esto no solamente es para el tema de los procesos convencionales, sino también por el tema de la reconstrucción con cambios, lo cual se agrava porque el descarte, ¿no?, de las propuestas genera pues, ¿no?, de que hayan propuestas que sí cumplen los requisitos, que ofertan un menor costo y al final el Estado termina pagando. Este servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad fue ejecutado por el órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Chepén y corresponde al periodo del 21 de julio al 18 de agosto del 2020. Rápidamente vamos con nuestro bloque internacional.
Olaf Scholz sucede a Angela Merkel y promete un nuevo comienzo para Alemania. El socialdemócrata de 63 años de edad recibió 395 votos a favor de los 736 diputados del Bundestag que fueron elegidos en los comicios del 26 de septiembre. El canciller Olaf Scholz prometió este miércoles un nuevo comienzo para Alemania, al frente de un gobierno de coalición de centro-izquierda que pone fin a los 16 años de la era de la sociocristiana Angela Merkel. La dirigente conservadora, que por solo 9 días no batió el récord de longevidad en el poder de su mentor, Helmut Kohl, acogió a su sucesor en la Cancillería y le pidió que trabajara por el bien de Alemania. Todos los diputados, excepto los de ultraderecha, le dedicaron un largo aplauso. En respuesta, Merkel, con traje de chaqueta azul, lo saludó con la mano. Scholz le rindió homenaje por todo lo que había hecho por el país y prometió un nuevo comienzo. La ya ex canciller salió del edificio entre los aplausos de los empleados de la institución. Una investigación prueba que el padre del candidato chileno José Antonio Kast fue miembro del partido nazi. La noticia impacta en la campaña del candidato presidencial que aguarda por la segunda vuelta el 19 de diciembre. El padre de José Antonio Kast, candidato a la presidencia chilena, fue miembro del partido nazi, según documentos obtenidos por The Associated Press. Una información que desmiente las declaraciones del candidato de extrema derecha sobre su padre y el servicio militar que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania confirmó a la agencia que un carnet de identidad del Archivo Federal del país demuestra que Michael Kast se afilió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes el 1 de septiembre de 1942. Aunque las autoridades alemanas no pudieron aseverar que se tratase del padre del candidato, la fecha y el lugar de nacimiento sí coinciden con los del progenitor de Kast, que murió en 2014. Además, el periodista chileno Mauricio Weibel publicó en redes sociales una copia del carnet de identidad de Michael Kast, en el que se le identifica como el socio número 927-1831 del partido nazi. La información publicada da un giro a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, muy reñida y polarizada, en la que se ha proyectado una división entre comunismo y totalitarismo de derechas. Y científicos logran desactivar un gen responsable de la expansión del cáncer. La investigación de este fármaco contra el cáncer con metástasis se ha realizado en ratones, pero en 2 o 3 años podría empezar los ensayos clínicos en humanos. La quimioterapia, la radioterapia y en algunos casos la cirugía son las estrategias más eficaces de las que disponemos actualmente para tratar el cáncer. Sin embargo, cuando se produce metastasis, su trabajo se hace mucho más complicado. Por eso los científicos llevan mucho tiempo en busca de un fármaco contra el cáncer, capaz de evitar que se produzca esta diseminación de las células tumorales por el cuerpo. Los científicos señalan que desgraciadamente aún queda mucho para que llegue hasta los humanos un medicamento realmente eficaz. Pese a ello, es necesario ir paso a paso y celebrar las pequeñas victorias en ratones, que aunque estando todavía alejadas de los humanos, supone un soplo de esperanza en la investigación contra el cáncer. El caso del fármaco que se acaba de presentar en un estudio en Nature Cancer por un equipo de científicos de la Universidad de Princeton lo han probado solo en roedores y tejidos humanos cultivados en laboratorio. Sin embargo, los resultados han sido tan esperanzadores que esperan poder empezar ensayos clínicos con personas en un periodo de 2 o 3 años. Bien, por otro lado, informamos que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios de Pfizer y BioNTech es eficaz contra la variante Omicron después de 3 dosis, así lo señaló BioNTech en un comunicado. Además, aseveró que desea preparar una vacuna más adaptada a esta alteración del virus. La vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Pfizer y BioNTech es eficaz contra la variante Omicron después de 3 dosis, según ha informado BioNTech en un comunicado. Esta es la conclusión a la que ha llegado el laboratorio después de someter a un concienzudo estudio genético la nueva cepa. Aún así, y atendiendo a los detallados resultados del estudio, BioNTech
anuncia que preparará una nueva versión de su vacuna adaptada, según los estudios realizados por los laboratorios alemanes, creadores del fármaco. La vacuna sigue siendo eficaz contra el coronavirus, incluida la variante Omicron, pero solamente después de ser administrada 3 dosis. La compañía reconoce que la nueva variante probablemente no queda suficientemente neutralizada después de 2 dosis. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en el canal 516 de Movistar TV, en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de las aguas termales de Don Grimaldo en San Martín. Permiso.